Bienvenidos chicas y chicas de toda Bolivia, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Amani y pertenezco a la Liga STEAM. Durante esta clase y los siguientes seré su profesor de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que llega a ser el reino vegetal o el reino Plantae. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Sobre cuáles son las características del reino Plantae, la clasificación del reino Plantae, las estructuras de las plantas con flores. Veamos a continuación un dato interesante. ¿Sabías que las primeras plantas de la Tierra vivieron hace aproximadamente 450 millones de años atrás? Las plantas fueron una de las primeras especies o organismos vivos que se desarrolló en la Tierra y atravesaron a través de las diferentes eras que tuvo la Tierra. La era de Novian hasta llegar a la era actual. Durante todo este tiempo, las plantas han tenido diferentes adaptaciones. Han logrado sobrevivir a climas secos, a climas húmedos y a catástrofes naturales. Por lo tanto, es nuestro deber cuidarlas, ya que sin ellas no podemos vivir. ¿Qué es el reino Plantae? El reino Plantae viene del latín, que significa plantas, así que estamos hablando del reino vegetal. Es uno de los principales grupos conformados por los seres vivos, donde aparte tenemos a lo que llega a ser el reino Animalia, es decir, los de nuestros animales, el reino Fungi, donde están los hongos, y los protistas y otros organismos más simples como son las bacterias y las arqueas. Las características comunes del reino de las plantas son que son organismos pluricelulares. Eso significa que están conformados por más de 2 células. La célula de la planta se caracteriza por ser una célula eucariota. Eso significa que tiene un núcleo. Bien, un núcleo verdadero donde está el material genético. Además, utilizan el oxígeno para realizar sus funciones vitales. Tiene una pared celular que está conformada con compuestos de celulosa. Tienen los cloroplastos, que son muy importantes para la producción de energía y también generar procesos metabólicos, ¿no? Las plantas carecen de movilidad, ya que están fijas en un lugar, ya sea en el agua o en el suelo. Las plantas son autótrofas, es decir, que pueden elaborar su propio alimento. Esto lo van a realizar mediante el proceso de fotosíntesis. Las plantas pueden convertir elementos inorgánicos como el oxígeno, el dióxido de carbono o el carbono, el agua y las sales minerales en compuestos orgánicos, como son los carbohidratos. Esto lo realizan a través de la utilización de la energía solar. ¿Qué significa ser autótrofos? Las opciones que tienen son que son capaces de producir su propio alimento, que respiran oxígeno o ninguna de las anteriores. Si elegiste como respuesta que son capaces de producir su propio alimento, estabas en la respuesta correcta. Una de las grandes clasificaciones de las plantas es poder dividirlas en plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares son las plantas denominadas inferiores, y esto se debe a que estas no tienen una raíz o un tronco bien definido, tampoco tienen flor ni fruto. Dentro de este grupo tenemos a los musgos, las plantas hepáticas y a los antoceros. Y en el otro gran grupo tenemos a las plantas vasculares, que son las denominadas plantas superiores o cormofitas. Estas se caracterizan por tener raíz, tallo, flor y frutos. Y vamos a tener 2 grandes grupos en esto, que son las plantas con semilla y las plantas sin semilla. Las plantas sin semillas son los helechos, en los cuales van a generar su reproducción mediante la generación de esporas, mientras que las plantas con semillas son aquellas que producen flor y producen sus semillas. Bien, veamos las características de las plantas no vasculares. Estas son vegetales menos evolucionados, no tienen vasos, no tienen flor y no tienen frutos. Pueden sobrevivir en todos los ambientes siempre que exista agua. Se adaptan fácilmente y son capaces de cambiar su forma. Bien, ahora hablemos de las plantas no vasculares, de los musgos. Los musgos se anclan en el terreno a través de los rizoides, unas estructuras primitivas. Se encuentran en tierras altas y se desarrollan en la sombra y en la luz solar.
Podemos citar como ejemplo a la Tortula muralis, al Europio Remotophyus. Bien, los musgos, que si bien son estructuras vegetales que están en muchos lugares, es importante tener en cuenta que tienen muchas funciones. Sirven de refugio y alimento para pequeños animales y forman un suelo biológico para el crecimiento de otras plantas. Además, son buenos indicadores de la salud ambiental, pues absorben rápidamente contaminantes del aire y suelo y los acumulan en sus cuerpos, afectando su supervivencia. El otro grupo de las plantas no vasculares son las plantas hepáticas. A diferencia de los musgos, se encuentran en lugares donde existe agua, no cuentan con rizoides de anclaje y los nutrientes los absorben directamente del lugar donde crecen. Acá podemos citar a la marchantia, a la júbula, a la lunaria y a la leguenua, entre otras. Los anthocerotes son conocidos como hornworts por sus características esporófitos que tienen forma similar a la de un cuerno. Prefieren los lugares húmedos para su crecimiento y desarrollo. Dentro de estos podemos citar, por ejemplo, a la Trophinus stephani, Andinus stephani, entre otros. Hablemos ahora del otro gran grupo de las plantas, que son las plantas vasculares. Estas se caracterizan por tener tejidos vasculares por donde va a circular la savia bruta y elaborada. Tenemos el componente que es el xilema. El xilema permite el transporte de agua y minerales desde el suelo. Estos vasos permiten que se lleve estos nutrientes a través de las raíces, el tallo, las hojas y hasta lo que llega a ser las flores. El otro componente vascular que tienen esas plantas es el floema. El floema se caracteriza porque permite el transporte de azúcares y otros productos de la planta. Tienen un flujo bidireccional, lo cual es muy importante para el transporte de estas sustancias nutritivas. En la clasificación de las plantas vasculares vamos a tener a lo que llegan a ser los dos grandes grupos, que son los espermatofitos, que son las plantas con semillas, y el otro grupo son los pteridofitos, que son plantas sin flores o semillas. Dentro del grupo de los espermatofitos tenemos a los angiospermas y a los gimnospermas. Los angiospermas son las plantas con flor y semilla encerrada. Aquí tenemos a las plantas que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. En el área de las gimnospermas tenemos que son plantas sin flor y son semillas descubiertas. Tenemos al ginkgo, a las coníferas y a las taxias. El otro gran grupo, que a los pteridofitos, que son las plantas sin flores o semillas, están representados por los helechos y los equisetos. Veamos ahora un dato interesante. ¿Sabías que existen plantas que se mueven? Bueno, uno de esos ejemplos son los girasoles. Los girasoles han cautivado a los científicos porque ellos son capaces de girar, es decir, un giro en dirección hacia el sol, ¿no? Tratan de absorber la mayor cantidad de energía solar para poder producir lo que debe ser sus semillas y sus nutrientes. Este es un caso muy interesante que aún está en investigación. Bien, ahora hablemos de las plantas vasculares con esporas. Dentro de este grupo tenemos a las pteridofitas o los helechos. Se estima que existen alrededor de 10.000 especies en el mundo. Los podemos encontrar en zonas húmedas o con poco sol, en todos tipos de hábitat, como bosques tropicales, climas templados o ambientes secos. Los representantes de este grupo, sin duda, son los helechos, los cuales se caracterizan por que no tienen una raíz muy adecuada, tienen un tallo rígido y hojas como dedos. Los helechos, como las colas de caballo que pertenecen a este grupo, son plantas vasculares que no tienen flor y no producen semillas. Por lo tanto, se reproducen por medio de esporas. También se las conoce por el nombre de plantas vasculares inferiores, debido a que muchas tienen un tallo y una raíz poco desarrollado. Los helechos se han usado mucho en lo que llega a ser la decoración de las diferentes estructuras
arquitectónicas que han construido los humanos. Por eso no es raro encontrarlos en el interior de casas o en su exterior. Bien, vamos ahora a explicar las plantas vasculares con semilla. Dentro de este grupo tenemos a las espermatofitas. También las puedes encontrar como fanerógamas o espermatófitas. Pero en todo caso, forman parte de lo que se ha llamado las plantas superiores. Al igual que las pteridofitas, que son los helechos, son plantas vasculares, es decir, que tienen tejidos conductores que transportan y distribuyen las sustancias vitales. En general, en su estructura es mucho más compleja que los musgos o los helechos. A simple vista se puede distinguir que las espermatofitas presentan raíces, un tallo único o ramificado. Presentan hojas, flores y frutos. Contienen en lo que llega a ser su interior el xilema, que si se acumula en gran cantidad va a dar como resultado la madera, lo cual es típico de los árboles y arbustos. La peridermis es la capa que cubre al floema secundario y se compone de células integradas bajo la capa externa de una planta. La peridermis junto con el floema constituyen la corteza. Las plantas con semillas se adaptan para sobrevivir en diferentes ambientes, en lugares secos, en los cuales las semillas tienen la capacidad de permanecer en estado latente hasta que llueva, para germinar. En lugares muy húmedos, la semilla tiene mecanismos para evitar pudrirse antes de germinar. Las semillas tienen diferentes maneras de dispersarse para asegurar la dispersión. Unas utilizan el viento, otras el agua y otras lo hacen a través de los animales. En el grupo de las gimnospermas, que significan literalmente semillas desnudas, tenemos a lo que llegan a ser los pinos, ¿no? También a lo que llega a ser los nitaes, el ginkgo, y actualmente se encuentran descritas más de 800 especies. Se distinguen porque la semilla que producen no se desarrolla en el interior de un fruto cerrado. Las semillas de estas plantas se desarrollan sobre una escama que forma parte de un cono. Estas semillas se dispersan con la ayuda del viento cuando los conos maduros abren sus escamas. El grupo de las gimnospermas más conocidos es el de las coníferas, donde tenemos al cedro, a los pinos, a los abetos, ¿no? Revisemos otro dato curioso o interesante. ¿Sabías que las gimnospermas están compuestas por 4 familias? Estas son las familias Cicadidae, consideradas fósiles vivientes. Las chicas o cícadas son gimnospermas con características primitivas, como antozoos o espermas móviles, y son diocas, es decir, tienen individuos masculinos y femeninos por separado. Se conocen registros fósiles que van desde el periodo pérmico, es decir, que fueron el principal alimento de los dinosaurios herbívoros. La familia Ginkgocaceae, si bien fueron muy abundantes en otras eras, actualmente solo sobrevive una única especie, el Ginkgo biloba, que fue considerada por Darwin como un fósil viviente. Al igual que las cicas, poseen características primitivas como el esperma móvil. La familia Netidae se caracteriza por ser que es un grupo de gimnospermas que despiertan mucho interés entre los científicos, ya que parecen ser una etapa intermedia entre las gimnospermas y las angiospermas, porque presentan estructuras parecidas a las flores de las angiospermas y presentan doble fertilización. La familia Pinanidae, donde están las coníferas, son actualmente la familia más abundante y exitosa de las gimnospermas, tanto desde el punto de vista ecológico como económico, ya que son una fuente importante de madera para la industria. Ahora hablaremos sobre las angiospermas, que son plantas con semilla protegida por fruto, es decir, tienen flores completas. Además tienen varios vasos conductores desarrollados. Tenemos acá a los dos subgrupos que son las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. ¿Cómo poder diferenciar estos dos tipos de plantas? Vamos a ver las características de embrión, de las hojas, de los tallos, de las piezas florales y del polen que producen. En el caso de las dicotiledóneas, estas tienen embriones
con 2 cotiledones, por eso su nombre de dicotiledóneas. Las hojas de estas plantas presentan una nervadura ramificada. Los tallos presentan haces vasculares dispuestos radialmente. En cuanto a las flores, estas normalmente tienen un número de 4 a 5, bien, o sus múltiplos de pares. Y en cuanto al polen, presentan 3 poros. Las monocotiledóneas presentan un solo cotiledón, poseen hojas con nervadura paralela. En los tallos vamos a tener los haces vasculares esparcidos. Y en cuanto a las flores, normalmente son de 3 o múltiples de 3, es decir, son 6, 9, 12. Y el polen se caracteriza por presentar un solo poro. Esta es una estructura típica de una planta angiospermica, en la cual podemos diferenciar lo que llegan a ser las raíces, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y el fruto. La raíz es el órgano que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar la planta y absorber las sales minerales y el agua del suelo. El tallo es la parte de la planta que crece en sentido contrario a la de la raíz, de abajo hacia arriba, y sostiene además las hojas. Las hojas son el órgano vegetal que sirve a las plantas para respirar y para verificar la función de la clorofila. La flor es una estructura formada por hojas modificadas, organizadas alrededor de un tallo central. Sus partes son el cáliz, la corola, el androceo y el gimnasio. Sin duda, lo más llamativo de las flores son sus pétalos, que suelen presentar vivos colores para atraer a los polinizadores. Por lo general, las plantas que son polinizadas gracias al viento son pequeñas y no muy atractivas. El fruto, mientras la semilla se desarrolla, las paredes del ovario se ensanchan y forman el fruto. Las semillas se forman en el ovario y también se agrandan al ritmo de las semillas. El fruto es entonces un ovario fertilizado y totalmente desarrollado. Debido a la gran variedad de formas que pueden tomar sus tejidos, se pueden considerar 2 tipos de frutos. Los frutos maduros, carnosos y secos, similares a los que llegan a ser la manzana, la uva, los duraznos o los tomates. Y frutos secos como el arroz y las nueces y el trigo. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas gimnospermas con las plantas angiospermas? Te presento las 3 opciones. Las gimnospermas son más grandes, las angiospermas son más pequeñas, o la última opción, las gimnospermas no tienen flores y las angiospermas sí las tienen. Si escogiste la última opción, estás en lo correcto. Las gimnospermas no tienen flores y las angiospermas sí tienen flores. Bien, veamos datos interesantes ahora. Las plantas alimenticias. Las plantas son la base de la cadena trófica, por lo tanto, de la vida en la tierra. ¿No? Nosotros dependemos de las plantas. Sin las plantas no podríamos alimentarnos. Las plantas nos dan alimento a través de los diferentes componentes, ya sea a través de los frutos, de los cereales, de los vegetales, de los tubérculos, las legumbres o los condimentos. Las frutas como manzana, naranja y demás, los cereales como el maíz, los vegetales como una lechuga, tubérculos como las papas, que son muy abundantes y diversas en nuestro país, las legumbres como las habas o los guisantes o arvejas, los condimentos como el ají o el locoto, que es muy consumido en nuestro medio. Ahora, veamos qué partes de las plantas comemos. Comemos las raíces, por ejemplo, el camote, la yuca, la papa, lo que llega a ser los olluscos, la oca, la jiquima, la mashua, la arancha, son todos raíces que nosotros consumimos. También consumimos tallos. Ahí tenemos a los espárragos, al cebollín, al apio. Comemos los frutos y en esta imagen puede ver los distintos frutos: el plátano, la uva, la frutilla, la naranja, la granadilla, entre muchos otros. También comemos las semillas de las plantas: la nuez,
en sus diversos tipos, lo que llega a ser trigo y demás. También comemos las hojas de las plantas, la lechuga, la selga, la espinaca, son unos ejemplos. Y también comemos las flores de las plantas. Ahí tenemos a la flor del floriflor, a la alcachofa y al brócoli. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos cuáles son las características del reino Plantae o del reino vegetal, ¿no? Son organismos pluricelulares formados por células que son eucariotas, que son autótrofas, ya que pueden producir su propio alimento y por lo tanto pueden realizar esto mediante el procedimiento de la fotosíntesis. En la clasificación del reino Plantae o reino vegetal, aprendimos que hay dos grandes grupos que son las plantas no vasculares y las plantas vasculares. Las plantas no vasculares son las más primitivas, tenemos ahí como ejemplo a los musgos. Las plantas vasculares son aquellas que consideramos superiores o verdaderas, las que tú conoces en la mayoría, que tienen raíz, que tienen tallo, ramas, flores y frutos. Bien, en cuanto a la estructura de las plantas, es muy importante recordar la función que tienen las raíces de absorber los diferentes componentes y nutrientes del suelo. El tallo que llega a ser el sostén de las ramas, ¿no? La flor y el fruto para generar finalmente la semilla y de esta manera la perpetuación de la planta. Además, aprendimos que consumimos muchos tipos de plantas y consumimos diferentes partes de las plantas. Consumimos su raíz, su tallo, sus hojas y también sus flores o frutos. Este trabajo fue gracias a la participación de Caro Melvin como guionista y de Brenda Pérez como autora de la guía. Muchas gracias, chicos y chicas de toda Bolivia. Consuman alimentos saludables, ricos en vegetales y frutos. Y quédense en casa y sigan estudiando. Nos vemos hasta la próxima clase.